Reencuentro, por Arthur Charles Clarke. Pueblo de la tierra, no temáis. Venimos en son de paz. ¿Y por qué no? Nosotros somos primos vuestros. Hemos estado aquí antes. Nos reconoceréis cuando nos veamos dentro de unas horas. Nos estamos aproximando al sistema solar casi a la velocidad de este radiomensaje. Vuestro sol domina ya el firmamento que tenemos entre nosotros. Es el sol que nuestros antepasados y los vuestros compartieron hace 10 millones de años. Nosotros somos hombres igual que vosotros, pero vosotros habéis olvidado vuestra historia, mientras que nosotros recordamos la nuestra. Nosotros colonizamos la Tierra durante el período de los grandes reptiles, los cuales se estaban extinguiendo cuando llegamos, y no los pudimos salvar. Vuestro mundo era entonces un planeta tropical, y pensamos que sería un hogar perfecto para nuestro pueblo. Nos equivocamos. Aunque éramos los dueños del espacio, sabíamos muy poco sobre el clima, la evolución, la genética. Durante millones de veranos no había invierno en aquellos tiempos lejanos. La colonia vivió una vida floreciente, aunque tenía que estar aislada en un universo donde se tardaba años en ir de una estrella a otra. Mantenía contacto con la civilización de origen. 3 o 4 veces cada siglo eran visitados por naves estelares que les traían noticias de la galaxia. Pero hace 2 millones de años, la Tierra comenzó a cambiar. Durante siglos y siglos había sido un paraíso tropical. Luego descendió la temperatura y el hielo empezó a bajar de los polos. Al alterarse el clima, lo hicieron también los colonos. Ahora comprendemos que hubo una adaptación natural al final del largo verano, pero aquellos que habían hecho de la Tierra su hogar durante tantas generaciones creyeron que habían sido atacados por una enfermedad extraña y repulsiva. Una enfermedad que no mataba, que no dañaba físicamente, sino únicamente desfiguraba. No obstante, algunos fueron inmunes. El cambio les había perdonado a ellos y a sus hijos, y así en unos miles de años tan solo, la colonia se extinguió en dos grupos distintos, casi en dos especies distintas, recelosas y celosas la una de la otra. Con la división vino la envidia, la discordia y finalmente el conflicto. Al desintegrarse la colonia y empeorar gradualmente el clima, aquellos que pudieron abandonaron la tierra. Los demás se sumieron en la barbarie. Podíamos haber seguido en contacto, pero hay muchísimo que hacer en un universo de 100 trillones de estrellas. Hasta hace pocos años no supimos que hubiera sobrevivido ninguno de vosotros. Luego captamos nuestras primeras señales de radio. Aprendimos vuestros simples lenguajes y descubrimos que habíais dado el gran salto otra vez desde el estado salvaje. Venimos a saludaros, familia nuestra tanto tiempo perdida, y a ayudaros. Hemos descubierto muchas cosas en los evos transcurridos desde que abandonamos la Tierra. Si queréis que os devolvamos el eterno verano que reinaba antes de los períodos glaciares, lo podemos hacer. Sobre todo tenemos un remedio para la desagradable aunque inofensiva plaga genética que afectó a tantos miembros de la colonia. Quizá esa enfermedad haya seguido su curso, pero si no, tenemos buenas noticias para vosotros. Pueblo de la Tierra, podéis uniros a la sociedad del universo sin vergüenza, sin embarazo. Si alguno de vosotros es blanco todavía, le podemos curar. Noviembre 1963. La luz de las tinieblas, por Arthur Charles Clarke. No soy uno de esos africanos que se avergüenzan de su tierra porque en 50 años ha progresado menos que Europa en 500. Pero si en algo hemos dejado de avanzar lo deprisa que debíamos, se debe a dictadores como Chaka, y por eso solo debemos reprochárnoslo a nosotros mismos. Si la culpa es nuestra, también será nuestra la responsabilidad de remediarlo. Es más, yo tenía razones más poderosas que la mayoría para desear destruir al gran jefe, al omnipotente, al que todo lo ve. Era de mi propia tribu. Estaba emparentado conmigo por intermedio de una de las esposas de mi padre, y había empezado a perseguir a nuestra familia desde el momento en que subió al poder. Aunque no intervenimos en política, dos de mis hermanos desaparecieron, y otro murió en un inexplicable accidente de automóvil. Mi propia libertad, de eso cabía muy poca duda, se debía en gran medida a que era uno de los pocos científicos del país que gozaban de fama internacional. Como muchos de mis compatriotas intelectuales, tardé en volverme contra Chaka porque pensé que, como les ocurrió a los alemanes en 1930, que también se dejaron llevar por el camino equivocado, hay veces en que la dictadura es el único medio de evitar el caos político.
Quizá el primer signo de nuestro catastrófico error fue cuando Chaka abolió la Constitución y adoptó el nombre del emperador Zurú del siglo XIX, de quien estaba genuinamente convencido de que era su reencarnación. A partir de ese momento, su megalomanía fue rápidamente en aumento. Como todos los tiranos, no se fiaba de nadie y se consideraba rodeado de conspiraciones. Esta convicción tenía sus fundamentos. El mundo conoce al menos 6 atentados contra su vida, merced a la publicidad que se les ha dado. Pero además hay otros que se han mantenido en secreto. El fracaso de todos ellos hizo que aumentara la confianza de Chaka en su propio destino, y confirmó la fe fanática de sus seguidores en su inmortalidad. Al volverse más desesperada la oposición, las contramedidas del gran jefe se hicieron más crueles y más bárbaras. El régimen de Chaka no ha sido el primero, ni siquiera en África, que ha torturado a sus enemigos, pero fue el primero en transmitirlo por televisión. Aun así, a pesar del horror y la indignación que esto provocó en el mundo y la vergüenza que yo sentí, no habría hecho nada si el destino no me hubiera colocado el arma en la mano. No soy hombre de acción, y aborrezco la violencia, pero en cuanto me di cuenta del poder que poseía, mi conciencia no me dio tregua. Tan pronto como los técnicos de la NASA tuvieron instalado su equipo y entregaron el sistema infrarrojo de comunicaciones Hugh Mark X, comencé a hacer planes. Parece extraño que mi país, uno de los más atrasados del mundo, juegue un papel capital en la conquista del espacio. Se debe a un puro accidente geográfico, que de ningún modo ha sido del gusto de rusos y americanos, pero no hay nada que ellos puedan hacer al respecto. Umbala se halla situada en el Ecuador, directamente debajo de las órbitas de todos los planetas, y posee un elemento natural único e inestimable, el volcán apagado conocido con el nombre de cráter Zambue. Cuando se extinguió el Zambue, hace más de 1 millón de años, la lava se retiró poco a poco, solidificándose en una serie de terrazas y formando un cuenco de 1 milla de diámetro y 1000 pies de profundidad. Fue necesario el mínimo movimiento de tierras, así como la menor longitud de cable para convertirlo en el mayor radiotelescopio de la Tierra. Y debido a que este gigantesco reflector está fijo, examina cualquier porción concreta del firmamento tan solo durante unos minutos cada 24 horas, a medida que la Tierra gira sobre su eje. Este era el precio que los científicos estaban dispuestos a pagar por la posibilidad de recibir las señales que las sondas y las naves emitían desde los mismísimos confines del sistema solar. Chaka era un problema que no habían previsto. Se había hecho con el poder cuando la obra estaba casi terminada y tuvieron que avenirse con él como pudieron. Afortunadamente sentía un respeto supersticioso por la ciencia y necesitaba todos los rublos y dólares que pudiera sacarles. La contribución ecuatoriana al programa espacial quedó a salvo de su megalomanía y, desde luego, ayudó a reforzarla. El gran plato había quedado instalado al día que hice yo mi primera visita a la torre que se alza en su centro. Era un mástil vertical de más de 1500 pies de altura, el cual soportaba las antenas que confluían en el foco del inmenso cuenco. Un pequeño ascensor con capacidad para 3 hombres subía lentamente hasta lo más alto. Al principio no había nada digno de ver, aparte del deslucido brillo de la salsera de láminas de aluminio, curvada hacia arriba a una media milla en todo mi alrededor. Pero luego me elevé por encima del borde del cráter y pude ver la Tierra hasta una distancia mucho más lejana de lo que yo había esperado. La prominencia azulenca y nevada que emergía de la bruma de poniente era el monte Tampala, el segundo pico más elevado de África, separado de mí por una infinidad de millas de jungla. A través de esa jungla, en las grandes curvas intrincadas, culebreaban las cenagosas aguas del río Nia, la única ruta que millones de compatriotas míos habían conocido. Unos cuantos claros, una línea de ferrocarril y el resplandor blanco y lejano de la ciudad eran los únicos signos de vida humana. Una vez más sentí esa opresiva sensación de desesperanza que siempre me asalta cuando contemplo un bala desde el aire y comprendo la insignificancia del hombre frente a la jungla eternamente dormida. Tras un clic, la caja del ascensor se detuvo en el cielo, a 1/4 de milla del suelo. Al salir me encontré en una reducida habitación pertrechada de cables coaxiales y de instrumentos. Aún quedaba un trecho por recorrer, pues una estrecha escala subía, a través del tejado, a una plataforma que tenía poco más de 1 yarda cuadrada. No era un lugar muy apropiado para quien fuese propenso al vértigo. No había siquiera un pasamanos que sirviera de protección. El cable central del pararrayos daba cierta seguridad, así que me estuve agarrado firmemente a él todo el tiempo,
que permanecí en esa almadía metálica de forma triangular, tan próxima a las nubes. La magnificencia del panorama y la euforia de sentir un ligero, aunque omnipresente, peligro me hicieron olvidar el paso del tiempo. Me sentía como un dios, completamente alejado de los asuntos terrenos, superior a todos los demás hombres. Y entonces comprendí con una certeza matemática que aquí había un desafío que Chaka jamás podría ignorar. El coronel Mtanga, su jefe de seguridad, se opondría, pero sus protestas serían desoídas. Conociendo a Chaka, uno podía predecir con absoluta seguridad que el día de la inauguración oficial estaría aquí, solo, durante un buen rato, dominando su imperio con la mirada. Su escolta personal permanecería en el recinto de abajo, una vez registrado todo por si habían colocado alguna bomba. No podrían hacer nada para salvarle cuando disparara yo desde 3 millas de distancia y a través de la cadena de montañas que se extiende entre el radiotelescopio y mi observatorio. Me alegraba de que hubiera montañas por medio. Aunque complicaban el problema, me protegerían de toda sospecha. El coronel Mtanga era un hombre muy inteligente, pero probablemente no podría concebir que existiera un arma capaz de disparar en ángulo, y él buscaría un fusil, aunque no encontraría ninguna bala. Regresé al laboratorio y empecé mis cálculos. No había transcurrido mucho tiempo cuando descubrí mi primer error. Puesto que había visto cómo hacía un agujero la luz concentrada del rayo láser en un trozo de sólido acero en una milésima de segundo, supuse que mi Mark X podía matar a un hombre. Pero la cosa no es tan sencilla. En determinados aspectos, el hombre es un material más duro que el acero. En su mayor parte es agua, la cual tiene 10 veces la capacidad de calor de cualquier metal. El haz de luz que perfora una plancha de blindaje o lleva un mensaje hasta Plutón, cosa para la que había sido proyectado el Mark X, produciría en el hombre una quemadura dolorosa pero completamente superficial. Lo peor que podía hacerle a Chaka desde una distancia de 3 millas era un agujero en la multicolor manta tribal que tan pomposamente vestía para probar que aún se consideraba un hijo del pueblo. Durante un tiempo casi abandoné el proyecto, pero no desistiría. Instintivamente sabía que la respuesta estaba allí, y que solo era cuestión de saber verla. Quizá podía utilizar mis invisibles balas de calor para cortar uno de los cables que sujetaban la torre con el fin de que se derrumbara cuando Chaka estuviera en lo alto. Los cálculos indicaban que esto era factible si el Mark X actuaba ininterrumpidamente durante 15 segundos. Un cable, a diferencia del hombre, no se movería, así que no era necesario aventurarlo todo a un solo impulso de energía. Podía tomarme el tiempo que quisiera. Pero dañar el telescopio habría sido una traición a la ciencia, y casi me sentí aliviado al comprobar que este proyecto era irrealizable. El mástil tenía incorporados tantos elementos de seguridad que habría sido necesario cortar al menos 3 cables para derribarlo. Había que desechar este plan. Se habrían necesitado horas y horas de ajustes, así como preparar y apuntar el aparato para cada disparo de precisión. Tenía que pensar otra cosa. Y como los hombres tardan mucho tiempo en ver lo que es evidente, hasta una semana antes de la inauguración oficial del telescopio no supe cómo habérmelas con Chaka, el que todo lo ve, el omnipotente, el padre del pueblo. A la sazón, mis estudiantes habían coordinado y calibrado el aparato, y estábamos preparados para las primeras comprobaciones a toda su potencia. Al girar en su elevador del interior de la cúpula del observatorio, el Mark X parecía exactamente un gran telescopio de doble cañón reflejo, y efectivamente lo era. En uno de ellos, un espejo de 36 pulgadas centraba el impulso de láser y lo enfocaba en el espacio. El otro actuaba como receptor de señales y podía utilizarse también como un visor telescópico superpotente para apuntar el aparato. Comprobamos su enfiliación en el blanco celeste más próximo, la luna. Ya avanzada la noche, centré los cables en cruz en medio del pálido creciente y disparé un impulso. 2 segundos y medio más tarde se produjo un eco tenue. La cosa marchaba. Había aún un detalle por arreglar, y tenía que hacerlo yo en absoluto secreto. El radiotelescopio se hallaba al norte del observatorio, al otro lado de la cordillera que nos impedía ver directamente. 1 milla al sur había una montaña aislada. Yo la conocía bastante bien, porque hacía años había ayudado a instalar allí una estación de rayos cósmicos. Ahora sería utilizada para un fin que jamás habría imaginado en los tiempos en que mi país era libre. Justo debajo de la cima se alzaban las ruinas de un viejo fuerte, abandonado desde hacía siglos. Necesité hacer pocas exploraciones para encontrar el lugar que necesitaba. Una pequeña cueva de menos de 1 yarda de alta,
entre dos grandes rocas que habían caído de las antiguas murallas. A juzgar por las telarañas, había generaciones que no había entrado allí ningún ser humano. Cuando me agazapé en la abertura pude ver todas las instalaciones del programa espacial que se extendían en varias millas. Al este se encontraban las antenas de la vieja estación de seguimiento del proyecto Apolo, que había traído a los primeros hombres de la Luna. Más allá estaba el campo de aterrizaje, por encima del cual se cernía un avión de transporte con sus propulsores verticales en funcionamiento. Pero todo lo que a mí me interesaba era que estuvieran despejadas las líneas de visión desde este lugar a la cúpula del Mark X y al extremo del mástil del radiotelescopio, 3 millas al norte. Tardé entre días en instalar el espejo plateado, ópticamente perfecto, en su secreto habitáculo. Los tediosos ajustes micrométricos para dar la exacta orientación tardaron tanto que temí que no estuviera listo a tiempo, pero al fin salió correcto el ángulo, con un error menor que un segundo de arco. Cuando apunté el telescopio del Mark X al punto secreto de la montaña, pude ver la cordillera que tenía detrás de mí. El campo visual era pequeño, aunque suficiente. El área del blanco tenía 1 yarda, y yo podía apuntar sobre cualquier pulgada de esa zona. La luz podía recorrer en cualquier de los sentidos la trayectoria que yo había preparado. Todo cuanto veía por el telescopio visor estaba automáticamente en la línea de fuego del transmisor. Me parecía extraño, 3 días más tarde, estar sentado tranquilamente en el observatorio con los acumuladores eléctricos zumbando en torno mío y ver a Chaka entrar en el campo visual del telescopio. Experimenté un fugaz destello de triunfo, como el astrónomo que ha calculado la órbita de un nuevo planeta y luego lo descubre en el punto previsto entre las estrellas. El cruel rostro estaba de perfil cuando lo vi al principio, como si estuvieran solo unos 30 pies, gracias al aumento máximo que yo utilizaba. Aguardé pacientemente con serena confianza, porque tenía que llegar el momento que yo sabía. Aquel en el que Chaka parecería estar mirando hacia mí. Cuando esto sucedió, cogí con la mano izquierda la imagen de un antiguo dios que no debe tener nombre, y accioné con la otra el conmutador que disparaba el láser, lanzando mi rayo silencioso e invisible por encima de las montañas. Sí, era muchísimo mejor así. Chaka merecía la muerte, pero ésta le habría convertido en un mártir y habría fortalecido el dominio de su régimen. Lo que yo le tenía reservado era peor que la muerte. Desataría entre sus defensores un terror supersticioso. Chaka vivía aún, pero el que todo lo ve no volvería a ver ya nunca más. En el espacio de unos microsegundos le había reducido a una condición inferior a la del pordiosero más humilde de la calle. Ni siquiera le había hecho daño, porque no se siente dolor cuando la delicada película de la retina se funde por el calor de 1 millar de soles. Febrero 1964. Playback por Arthur Charles Clarke. Es increíble que haya olvidado tantas cosas tan rápidamente. He utilizado mi cuerpo durante 40 años. Creía conocerlo. Sin embargo, se me vuelve inconsistente como un sueño. Brazos, piernas. ¿Dónde estáis? ¿Qué hacíais por mí cuando erais míos? Envío señales tratando de lograr el control de los miembros que recuerdo vagamente. No ocurre nada. Es como gritar en el vacío. Gritar. Sí, eso es lo que trato de hacer. Puede que ellos me oigan, pero yo no puedo oírme a mí mismo. El silencio me tiene sumergido, hasta el punto de no poder siquiera imaginar el sonido. Hay una palabra en mi mente llamada música. ¿Qué significa? ¿Cuántas palabras fluyen ante mí emergiendo de las tinieblas en espera de ser reconocidas, y una tras otra van desapareciendo con desencanto? Hola, ¿con qué has vuelto? ¿Qué sigilosamente te introduces de puntillas en mi mente? Sé cuándo estás, pero nunca te siento entrar. Me doy cuenta de que eres benévola, y estoy agradecido por lo que has hecho. Pero ¿quién eres? Naturalmente, sé que no eres humana. Ninguna ciencia humana podría haberme salvado cuando falló el campo de impulsión. Como ves, me estoy volviendo curioso. Es buena señal, ¿no? Ahora que se ha ido el dolor, por fin, puedo empezar a pensar otra vez. Sí, estoy preparado. Lo que quieras saber es lo menos que puedo hacer. Me llamo William Vincent Neuberg. Soy comandante piloto de la Inspección Galáctica. Nací en Port Lawel, Marte, el 21 de agosto de 2095. Mi esposa Janita y mis hijos están en Ganímedes.
Soy también escritor. He escrito mucho sobre mis viajes. Beyond Rigel es un libro famoso. ¿Qué sucedió? Probablemente lo sabes tan bien como yo. Acababa de poner mi nave al máximo de su potencia y volaba a velocidad de fase cuando sonó la alarma. No me dio tiempo a moverme ni a hacer nada. Recuerdo que las paredes de la cabina comenzaron a ponerse al rojo, y el calor, el terrible calor. Eso es todo. La detonación debió de proyectarme en el espacio, pero ¿cómo puedo haber sobrevivido? ¿Cómo puede haberme alcanzado nadie a tiempo? Dime, ¿qué es lo que queda de mi cuerpo? ¿Por qué no siento mis brazos y mis piernas? No me ocultes la verdad, no tengo miedo. Si puedes llevarme a casa, los biotécnicos me pueden dar otros miembros. Incluso en este momento, mi brazo derecho no es el que tenía al nacer. ¿Por qué no contestas? Es una pregunta bien simple. ¿Qué quieres decir con eso de que no sabes cómo soy? ¿Has tenido que salvar algo de mí? ¿La cabeza? ¿El cerebro, entonces? ¿Ni siquiera? Oh, no. Lo siento, he estado mucho tiempo sin sentido. Deja que pruebe a ver si encontramos por dónde agarrarme. Muy gracioso. Soy el piloto de reconocimiento de primera clase, Vincent William Freeburg. Nací en Port Layot, Marte, el 21 de agosto de 1895. Tengo un... No, dos hijos. Por favor, repítemelo despacio. En mi adiestramiento me han preparado para afrontar cualquier tipo de realidad imaginable. Puedo soportar lo que tengas que decirme, pero despacio. Bueno, podía haber sido peor. No he muerto del todo. Sé quién soy, incluso creo que sé lo que soy. Soy... soy una grabación, y me hallo en algún fantástico aparato de almacenamiento de datos. Debes haber captado mi psique, mi alma, cuando la nave se convirtió en plasma, aunque no consigo imaginar cómo ha ocurrido. Tiene sentido. Al fin y al cabo, un hombre primitivo no comprendería jamás cómo grabamos una sinfonía. Todos mis recuerdos están atrapados en una cinta o en un cristal, como lo estuvieron en las células de mi vaporizado cerebro. Y no solo mis recuerdos. Yo, yo mismo. Vince Wilburg, piloto de segunda clase. Bueno, ¿y qué pasa después? Por favor, cuéntamelo otra vez, no lo entiendo. Oh, es maravilloso. ¿Puedes hacer eso? Existe una palabra para designarlo, un nombre. Los numerosos mares encarnados. No, no es eso exactamente. Encarnados, encarnados. Reencarnación. Sí, sí, comprendo. Debo darle el plan básico, el proyecto. Vigila mis pensamientos con mucha atención. Quiero empezar por arriba. Primero, la cabeza. Es ovalada, eso es. La parte superior está cubierta de pelo. El mío era esto, azul. Los ojos son muy importantes. ¿Los has visto en otros animales? Bien, eso nos ahorra dificultades. ¿Puedes señalármelos? Sí, como esos. Ahora la boca. Qué extraño. Debo habérmela mirado miles de veces mientras me afeitaba. Pero el caso es que no tan redonda, más estrecha. Oh, no, no, así no. Va de una parte a otra de la cara, horizontalmente. Ahora veamos. Hay algo entre los ojos y la boca. Tonto de mí, jamás llegaré a cadete si no recuerdo cómo se llama. Por supuesto, nariz, nariz. Un poco más larga, creo. Hay algo más, algo que se me olvida. Esa cabeza parece a medio terminar. No soy yo, Billy Windsburg, el chiquillo más avispado de toda la manzana. Pero ese no es mi nombre. Yo no soy un muchacho. Soy comandante piloto con 20 años en el servicio espacial y estoy tratando de reconstruir mi cuerpo. ¿Por qué se siguen desenfocando mis pensamientos? Ayúdame, por favor. ¿Esa monstruosidad? ¿Es eso lo que yo te he dicho que parecía? Bórralo. Debemos empezar de nuevo. Primero la cabeza. Es perfectamente esférica y portaba un gorro. Demasiado difícil. Hay que empezar por otra cosa. Ah, ya sé. El fémur. El fémur se articula con la tibia. La tibia se articula con el fémur. El fémur se articula con la tibia. La tibia... Se está borrando todo. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Algo anda mal en la cinta. Gracias por intentarlo. Me llamo
Me llamo... Madre... Madre, ¿dónde estás? Mamá, mamá, mamá. La luz de las tinieblas, por Arthur Charles Clarke. No soy uno de esos africanos que se avergüenzan de su tierra porque en 50 años ha progresado menos que Europa en 500. Pero si en algo hemos dejado de avanzar lo deprisa que debíamos, se debe a dictadores como Chaka, y por eso solo debemos reprochárnoslo a nosotros mismos. Si la culpa es nuestra, también será nuestra la responsabilidad de remediarlo. Es más, yo tenía razones más poderosas que la mayoría para desear destruir al gran jefe, al omnipotente, al que todo lo ve. Era de mi propia tribu. Estaba emparentado conmigo por intermedio de una de las esposas de mi padre, y había empezado a perseguir a nuestra familia desde el momento en que subió al poder. Aunque no intervenimos en política, dos de mis hermanos desaparecieron, y otro murió en un inexplicable accidente de automóvil. Mi propia libertad, de eso que había muy poca duda, se debía en gran medida a que era uno de los pocos científicos del país que gozaban de fama internacional. Como muchos de mis compatriotas intelectuales, tardé en volverme contra Chaka porque pensé que, como les ocurrió a los alemanes en 1930, que también se dejaron llevar por el camino equivocado, hay veces en que la dictadura es el único medio de evitar el caos político. Quizá el primer signo de nuestro catastrófico error fue cuando Chaka abolió la Constitución y adoptó el nombre del emperador Zulú del siglo XIX, de quien estaba genuinamente convencido de que era su reencarnación. A partir de ese momento, su megalomanía fue rápidamente en aumento. Como todos los tiranos, no se fiaba de nadie y se consideraba rodeado de conspiraciones. Esta convicción tenía sus fundamentos. El mundo conoce al menos 6 atentados contra su vida, merced a la publicidad que se les ha dado. Pero además hay otros que se han mantenido en secreto. El fracaso de todos ellos hizo que aumentara la confianza de Chaka en su propio destino, y confirmó la fe fanática de sus seguidores en su inmortalidad. Al volverse más desesperada la oposición, las contramedidas del gran jefe se hicieron más crueles y más bárbaras. El régimen de Chaka no ha sido el primero, ni siquiera en África, que ha torturado a sus enemigos, pero fue el primero en transmitirlo por televisión. Aun así, a pesar del horror y la indignación que esto provocó en el mundo y la vergüenza que yo sentí, no habría hecho nada si el destino no me hubiera colocado el arma en la mano. No soy hombre de acción, y aborrezco la violencia, pero en cuanto me di cuenta del poder que poseía, mi conciencia no me dio tregua. Tan pronto como los técnicos de la NASA tuvieron instalado su equipo y entregaron el sistema infrarrojo de comunicaciones Hugh Mark X, comencé a hacer planes. Parece extraño que mi país, uno de los más atrasados del mundo, juegue un papel capital en la conquista del espacio. Se debe a un puro accidente geográfico, que de ningún modo ha sido del gusto de rusos y americanos, pero no hay nada que ellos puedan hacer al respecto. Umbala se halla situada en el Ecuador, directamente debajo de las órbitas de todos los planetas, y posee un elemento natural único e inestimable, el volcán apagado conocido con el nombre de cráter Zambue. Cuando se extinguió el Zambue, hace más de 1 millón de años, la lava se retiró poco a poco, solidificándose en una serie de terrazas y formando un cuenco de 1 milla de diámetro y 1000 pies de profundidad. Fue necesario el mínimo movimiento de tierras, así como la menor longitud de cable para convertirlo en el mayor radiotelescopio de la Tierra, y debido a que este gigantesco reflector está fijo, examina cualquier porción concreta del firmamento tan solo durante unos minutos cada 24 horas, a medida que la Tierra gira sobre su eje. Este era el precio que los científicos estaban dispuestos a pagar por la posibilidad de recibir las señales que las sondas y las naves emitían desde los mismísimos confines del sistema solar. Chaka era un problema que no habían previsto. Se había hecho con el poder cuando la obra estaba casi terminada y tuvieron que avenirse con él como pudieron. Afortunadamente sentía un respeto supersticioso por la ciencia y necesitaba todos los rublos y dólares que pudiera sacarles. La contribución ecuatoriana al programa espacial quedó a salvo de su megalomanía y, desde luego, ayudó a reforzarla. El gran plato había quedado instalado al día que hice yo mi primera visita a la torre que se alza en su centro. Era un mástil vertical de más de 1500 pies de altura, el cual soportaba las antenas que confluían en el foco del inmenso cuenco. Un pequeño ascensor con capacidad para 3 hombres subía lentamente hasta lo más alto. Al principio no había nada digno de ver,
aparte del deslucido brillo de la salsera de láminas de aluminio, curvada hacia arriba a una media milla en todo mi alrededor. Pero luego me elevé por encima del borde del cráter y pude ver la Tierra hasta una distancia mucho más lejana de lo que yo había esperado. La prominencia azulenca y nevada que emergía de la bruma de poniente era el monte Tampala, el segundo pico más elevado de África, separado de mí por una infinidad de millas de jungla. A través de esa jungla, en las grandes curvas intrincadas, culebreaban las cenagosas aguas del río Nia, la única ruta que millones de compatriotas míos habían conocido. Unos cuantos claros, una línea de ferrocarril y el resplandor blanco y lejano de la ciudad eran los únicos signos de vida humana. Una vez más sentí esa opresiva sensación de desesperanza que siempre me asalta cuando contemplo un bala desde el aire y comprendo la insignificancia del hombre frente a la jungla eternamente dormida. Tras un clic, la caja del ascensor se detuvo en el cielo, a un cuarto de milla del suelo. Al salir me encontré en una reducida habitación pertrechada de cables coaxiales y de instrumentos. Aún quedaba un trecho por recorrer, pues una estrecha escala subía, a través del tejado, a una plataforma que tenía poco más de una yarda cuadrada. No era un lugar muy apropiado para quien fuese propenso al vértigo. No había siquiera un pasamanos que sirviera de protección. El cable central del pararrayos daba cierta seguridad, así que me estuve agarrado firmemente a él todo el tiempo que permanecí en esa almadía metálica de forma triangular, tan próxima a las nubes. La magnificencia del panorama y la euforia de sentir un ligero, aunque omnipresente, peligro me hicieron olvidar el paso del tiempo. Me sentía como un dios, completamente alejado de los asuntos terrenos, superior a todos los demás hombres. Y entonces comprendí con una certeza matemática que aquí había un desafío que Chaka jamás podría ignorar. El coronel Mtanga, su jefe de seguridad, se opondría, pero sus protestas serían desoídas. Conociendo a Chaka, uno podía predecir con absoluta seguridad que el día de la inauguración oficial estaría aquí, solo, durante un buen rato, dominando su imperio con la mirada. Su escolta personal permanecería en el recinto de abajo, una vez registrado todo por si habían colocado alguna bomba. No podrían hacer nada para salvarle cuando disparara yo desde 3 millas de distancia y a través de la cadena de montañas que se extiende entre el radiotelescopio y mi observatorio. Me alegraba de que hubiera montañas por medio. Aunque complicaban el problema, me protegerían de toda sospecha. El coronel Mtanga era un hombre muy inteligente, pero probablemente no podría concebir que existiera un arma capaz de disparar en ángulo, y él buscaría un fusil, aunque no encontraría ninguna bala. Regresé al laboratorio y empecé mis cálculos. No había transcurrido mucho tiempo cuando descubrí mi primer error. Puesto que había visto cómo hacía un agujero la luz concentrada del rayo láser en un trozo de sólido acero en una milésima de segundo, supuse que mi Mark X podía matar a un hombre. Pero la cosa no es tan sencilla. En determinados aspectos, el hombre es un material más duro que el acero. En su mayor parte es agua, la cual tiene 10 veces la capacidad de calor de cualquier metal. El haz de luz que perfora una plancha de blindaje o lleva un mensaje hasta Plutón, cosa para la que había sido proyectado el Mark X, produciría en el hombre una quemadura dolorosa pero completamente superficial. Lo peor que podía hacerle a Chaka desde una distancia de 3 millas era un agujero en la multicolor manta tribal que tan pomposamente vestía para probar que aún se consideraba un hijo del pueblo. Durante un tiempo casi abandoné el proyecto, pero no desistiría. Instintivamente sabía que la respuesta estaba allí, y que solo era cuestión de saber verla. Quizá podía utilizar mis invisibles balas de calor para cortar uno de los cables que sujetaban la torre con el fin de que se derrumbara cuando Chaka estuviera en lo alto. Los cálculos indicaban que esto era factible si el Mark X actuaba ininterrumpidamente durante 15 segundos. Un cable, a diferencia del hombre, no se movería, así que no era necesario aventurarlo todo a un solo impulso de energía. Podía tomarme el tiempo que quisiera. Pero dañar el telescopio habría sido una traición a la ciencia, y casi me sentí aliviado al comprobar que este proyecto era irrealizable. El mástil tenía incorporados tantos elementos de seguridad que habría sido necesario cortar al menos 3 cables para derribarlo. Había que desechar este plan. Se habrían necesitado horas y horas de ajustes, así como preparar y apuntar el aparato para cada disparo de precisión. Tenía que pensar otra cosa. Y como los hombres tardan mucho tiempo en ver lo que es evidente, hasta una semana antes de la inauguración oficial del telescopio no supe cómo habérmelas con Chaka, el que todo lo ve, el omnipotente, el padre del pueblo.
A la sazón, mis estudiantes habían coordinado y calibrado el aparato, y estábamos preparados para las primeras comprobaciones a toda su potencia. Al girar en su elevador del interior de la cúpula del observatorio, el Mark X parecía exactamente un gran telescopio de doble cañón reflejo, y efectivamente lo era. En uno de ellos, un espejo de 36 pulgadas centraba el impulso de láser y lo enfocaba en el espacio. El otro actuaba como receptor de señales y podía utilizarse también como un visor telescópico superpotente para apuntar el aparato. Comprobamos su enfiliación en el blanco celeste más próximo, la Luna. Ya avanzada la noche, centré los cables en cruz en medio del pálido creciente y disparé un impulso. 2 segundos y medio más tarde se produjo un eco tenue. La cosa marchaba. Había aún un detalle por arreglar, y tenía que hacerlo yo en absoluto secreto. El radiotelescopio se hallaba al norte del observatorio, al otro lado de la cordillera que nos impedía ver directamente. 1 milla al sur había una montaña aislada. Yo la conocía bastante bien, porque hacía años había ayudado a instalar allí una estación de rayos cósmicos. Ahora sería utilizada para un fin que jamás habría imaginado en los tiempos en que mi país era libre. Justo debajo de la cima se alzaban las ruinas de un viejo fuerte, abandonado desde hacía siglos. Necesité hacer pocas exploraciones para encontrar el lugar que necesitaba. Una pequeña cueva de menos de 1 yarda de alta, entre dos grandes rocas que habían caído de las antiguas murallas. A juzgar por las telarañas, había generaciones que no había entrado allí ningún ser humano. Cuando me agazapé en la abertura pude ver todas las instalaciones del programa espacial que se extendían en varias millas. Al este se encontraban las antenas de la vieja estación de seguimiento del proyecto Apolo, que había traído a los primeros hombres de la Luna. Más allá estaba el campo de aterrizaje, por encima del cual se cernía un avión de transporte con sus propulsores verticales en funcionamiento. Pero todo lo que a mí me interesaba era que estuvieran despejadas las líneas de visión desde este lugar a la cúpula del Mark X y al extremo del mástil del radiotelescopio, 3 millas al norte. Tardé entre días en instalar el espejo plateado, ópticamente perfecto, en su secreto habitáculo. Los tediosos ajustes micrométricos para dar la exacta orientación tardaron tanto que temí que no estuviera listo a tiempo, pero al fin salió correcto el ángulo, con un error menor que un segundo de arco. Cuando apunté el telescopio del Mark X al punto secreto de la montaña, pude ver la cordillera que tenía detrás de mí. El campo visual era pequeño, aunque suficiente. El área del blanco tenía 1 yarda, y yo podía apuntar sobre cualquier pulgada de esa zona. La luz podía recorrer en cualquier de los sentidos la trayectoria que yo había preparado. Todo cuanto veía por el telescopio visor estaba automáticamente en la línea de fuego del transmisor. Me parecía extraño, 3 días más tarde, estar sentado tranquilamente en el observatorio con los acumuladores eléctricos zumbando en torno mío y ver a Chaka entrar en el campo visual del telescopio. Experimenté un fugaz destello de triunfo, como el astrónomo que ha calculado la órbita de un nuevo planeta y luego lo descubre en el punto previsto entre las estrellas. El cruel rostro estaba de perfil cuando lo vi al principio, como si estuvieran solo unos 30 pies, gracias al aumento máximo que yo utilizaba. Aguardé pacientemente con serena confianza, porque tenía que llegar el momento que yo sabía. Aquel en el que Chaka parecería estar mirando hacia mí. Cuando esto sucedió, cogí con la mano izquierda la imagen de un antiguo dios que no debe tener nombre, y accioné con la otra el conmutador que disparaba el láser, lanzando mi rayo silencioso e invisible por encima de las montañas. Sí, era muchísimo mejor así. Chaka merecía la muerte, pero ésta le habría convertido en un mártir y habría fortalecido el dominio de su régimen. Lo que yo le tenía reservado era peor que la muerte. Desataría entre sus defensores un terror supersticioso. Chaka vivía aún, pero el que todo lo ve no volvería a ver ya nunca más. En el espacio de unos microsegundos le había reducido a una condición inferior a la del pordiosero más humilde de la calle. Ni siquiera le había hecho daño, porque no se siente dolor cuando la delicada película de la retina se funde por el calor de 1 millar de soles. Febrero 1964. La más larga historia de ciencia ficción jamás contada. Estimado señor Jinx, me temo que su idea no es ni mucho menos original. Los relatos sobre escritores cuya obra es siempre plagiada, aún antes de llegar a terminarla, se remontan como mínimo a El Anticipador de Herbert George Wells. Lo menos una vez por semana suelo recibir un manuscrito que empieza diciendo:
Estimado señor Jinx, me temo que su idea no es ni mucho menos original. Los relatos sobre escritores cuya obra es siempre plagiada, aún antes de llegar a terminarla, se remontan como mínimo a El Anticipador, de Herbert George Wells. Lo menos una vez por semana suelo recibir un manuscrito que empieza diciendo: Estimado señor Jinx, me temo que su idea no es... Suerte la próxima vez. Atentamente, Morris K. Mobius, editor Stupefying Stories. Suerte la próxima vez. Atentamente, Morris K. Mobius, editor Stupefying Stories. Suerte la próxima vez. Atentamente, Morris K. Mobius, editor Stupefying Stories. Suerte. Herbert George Morley Robert Wells. Hace un par de años escribí un cuento con el apropiado título de La más larga historia de ciencia ficción jamás contada, la cual fue publicada por Fred Paul en una página de su revista. Y como los editores tienen que justificar su existencia de alguna manera, lo rebautizaron a Recursion y Meta Stories. Lo pueden encontrar ustedes en el número de Galaxy correspondiente a octubre de 1966. Casi al principio de esta metahistoria y a un número infinito de palabras del final, aludía el anticipador de Herbert George Wells. Aunque leí esta corta fantasía hace unos 20 años y desde entonces no la he vuelto a leer, dejó una huella muy vívida en mi espíritu. Se refería a dos escritores, uno de los cuales veía cómo todos sus mejores relatos los iba publicando el otro, antes de darle tiempo siquiera a terminarlos. Por último, desesperado, decidió que el único remedio de este plagiarismo crónico, literalmente, era el asesinato. Pero naturalmente su rival volvió a ganarle por la mano, y la historia termina con estas palabras. El anticipador, horriblemente asustado, echó a correr por una calle lateral. Ahora bien, yo habría jurado sobre una pila de Biblias que este relato lo había escrito Herbert George Wells. Sin embargo, unos meses después de la aparición de mi cuento, recibí una carta de Leslie A. Gritton, de Everett, Washington, en la que me decía que él no lo había podido localizar. El señor Gritton ha sido un entusiasta de Wells durante mucho tiempo. Recuerda con toda claridad la serialización de la Guerra de los Mundos de la Strand Magazine a finales de la década de 1890. Como diría uno de los personajes callejeros del maestro, Gore Blimey. Negándome a creer que mi sistema ordenador mental me hubiera jugado una mala pasada, busqué rápidamente los 22 volúmenes de la Atlantic Edition de la Biblioteca Pública de Colombo. Por una curiosa coincidencia, el Consejo Británico acababa de patrocinar una exposición conmemorativa del centenario de Wells, y la entrada de la biblioteca estaba festoneada de fotos que ilustraban sus primeros pasos y su carrera. No tardé en comprobar que Gritton tenía razón. No existía tal historia del anticipador entre sus obras completas. No obstante, en los meses en que fue publicada LMLHDC Figez, ningún otro lector puso en duda esta referencia. Lo encuentro deprimente. ¿Dónde están todos los entusiastas de Wells de estos tiempos? Ahora bien, mi erudito informante había resuelto solo una parte del misterio. El anticipador lo había escrito un tal Morley Roberts. Se publicó por primera vez en 1898 en The Keeper of the Waters and Other Stories. Probablemente lo vi en una antología de Dudley, Travelers in Time, 1947, editada por Philip Van Doren Stern. Sin embargo, aún quedan varios problemas en pie. El primero de todos es: ¿por qué estaba yo tan convencido de que el relato era de Wells? Solo se me ocurre, y es una explicación bastante traída por los pelos, aún para mi mentalidad de saltamontes, que la similitud de vocablos me hizo relacionarlo subconscientemente con el acelerador. Me gustaría saber también por qué se me quedó tan grabado en la memoria este relato. Quizá, como todos los escritores, sea yo particularmente sensible a los peligros del plagio. Hasta ahora, toquemos madera, he tenido suerte. Pero conservo notas para varios cuentos que no tengo intención de escribir hasta que no esté completamente seguro de que son originales. Por ejemplo, el de una pareja que aterriza con su nave espacial en un nuevo mundo, tras la destrucción de su propio planeta, y cuando comienzan de nuevo las cosas, descubrimos, sorpresa, sorpresa, que se llaman Adán y Eva. Una consecuencia positiva de mi error fue que empecé a hojear nuevamente los relatos de Wells y me quedé sorprendido al descubrir que solo una porción relativamente pequeña podría denominarse ciencia ficción o incluso fantasía. Aunque sabía que a la ciencia ficción correspondía meramente una parte de sus ciento y pico volúmenes publicados,
Había olvidado que esto era aplicable también a los relatos cortos. La inmensa mayoría son dramas y comedias de la época eduardina. The Jilting of Jane, penosos intentos de humor, My First Aeroplane, retazos semi-autobiográficos, Asleep Under the Microscope, o de puro sadismo, The Cone. Evidentemente no soy un crítico imparcial, pero entre estos cuentos, obras tan magistrales como The Star, The Crystal Egg, The Flowering of the Strange Orchid y, sobre todo, The Country of the Blind, resplandecen como diamantes en medio de la quincalla. Pero volviendo a Morley Roberts, no sé absolutamente nada de él y me pregunto si su pequeña excursión por el tiempo no estaría inspirada por La máquina del tiempo, publicada exactamente un par de años antes que El Anticipador. Y también me pregunto cuál fue el relato que se escribió, no que se publicó, primero. ¿Y por qué un escritor tan ingenioso no se ha dado más a conocer? Acaba de ocurrírseme una idea verdaderamente horrible. Si hallara muerto a Morley Roberts, contemporáneo de Herbert George Wells, en un callejón oscuro, desde luego que no me lo digan. Abril 1967. Amad ese universo. Señor presidente, administrador nacional, delegados planetarios. Es un honor y una grave responsabilidad dirigirme a ustedes en este momento de crisis. Sé, y lo comprendo muy bien, que muchos de ustedes están sorprendidos y consternados ante algunos rumores que les han llegado, pero debo suplicarles que olviden sus naturales prejuicios en esos momentos en que la existencia del género humano, de la Tierra misma, está en peligro. Hace algún tiempo me topé con una vieja frase secular: pensar lo impensable. Eso es justamente lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Debemos afrontar los hechos sin titubear. No debemos permitir que nuestras emociones socaven nuestra lógica. En efecto, debemos hacer exactamente lo opuesto. Debemos hacer lo posible porque la lógica prevalezca sobre nuestras emociones. La situación es desesperada, pero no sin esperanzas. Gracias a los asombrosos descubrimientos que han realizado mis colegas de la Anti-Gene Station, pues los informes son efectivamente ciertos. Podemos establecer contacto con las supercivilizaciones del corazón galáctico. Al menos podemos darles a conocer nuestra existencia, y si lo logramos, no será posible pedirles auxilio. No hay nada absolutamente, nada que podamos hacer con nuestros propios esfuerzos en el breve tiempo de que disponemos. Hace solo 10 años que la investigación de los planetas transplutonianos nos reveló la presencia del astro negro. Dentro de 90 años, tan solo cruzará su perihelio y girará en torno al Sol para precipitarse nuevamente en las profundidades del espacio, dejando tras de sí un sistema solar destrozado. Todos nuestros recursos, todo nuestro cacareado dominio de las fuerzas de la naturaleza son incapaces de alterar su órbita siquiera una fracción de pulgada. Pero desde que se descubrió la primera de las llamadas, esas estrellas faro, a finales del siglo XX, sabemos que hay civilizaciones que disponen de fuentes de energía incomparablemente superiores a las nuestras. Algunos de los presentes recordarán sin duda la incredulidad de los astrónomos, y más tarde de todo el género humano, cuando se descubrieron las primeras muestras de ingeniería cósmica en las nubes magallánicas. En ellas se encontraron estructuras estelares que obedecían a leyes no naturales. Aún hoy ignoramos cuál es su finalidad, pero sabemos cuáles son sus tremendas implicaciones. Compartimos el universo con criaturas capaces de manipular las mismísimas estrellas. Si deciden ayudarnos, para ellos será un juego de niños desviar un cuerpo como el astro negro, cuya masa equivale tan solo a unos centenares de veces la de la Tierra. ¿He dicho un juego de niños? Sí, quizás se trate de eso. Literalmente. Todos ustedes recordarán, estoy seguro, el gran debate que siguió al descubrimiento de las supercivilizaciones. ¿Debíamos tratar de ponernos en comunicación con ellas o debíamos hacer lo posible por permanecer en anonimato? Naturalmente existía la posibilidad de que ellos estuvieran al tanto de todo lo referente a nosotros, o que se sintieran molestos de nuestra presunción, o que reaccionaran de mil maneras desagradables, aunque las ventajas de tales contactos podían ser enormes. Sí, pero los riesgos eran aterradores. Ahora no tenemos nada que perder, y sí todo que ganar. Y hasta ahora había otro factor que reducía el asunto a una cuestión de interés puramente filosófico. Aunque, a costa de enormes esfuerzos económicos, podíamos construir transmisores de radio capaces de enviar señales a esos seres, la supercivilización más próxima a nosotros está a 7000 años luz.
Aun cuando se molestaran en contestar, transcurrirían 14.000 años antes de que la respuesta llegase a nosotros. En estas circunstancias, parecía que esos seres superiores no podrían representar para nosotros ni una ayuda ni una amenaza. Pero ahora todo ha cambiado. Podemos enviar señales a las estrellas a una velocidad que aún no se puede medir y que puede ser infinita. Y sabemos que ellos están utilizando esta técnica, ya que hemos detectado sus impulsos, aunque aún no hemos empezado a descifrarlos. No se trata de impulsos electromagnéticos, por supuesto. No sabemos qué son. Ni siquiera tenemos un nombre para designarlos, o más bien tenemos demasiados. Sí, caballeros. Hay algo en definitiva en esos cuentos de viejas sobre la telepatía, percepción extrasensorial o como quieran ustedes llamarlo. Pero no es de extrañar que el estudio de tales fenómenos no haya hecho jamás progreso alguno aquí en la Tierra, donde hay un continuo rumor de fondo de billones de mentes que ahoga todas las señales. Aún el progreso deplorablemente limitado realizado antes de la era espacial parece un milagro, como podría ser el descubrimiento de las leyes de la música en una fábrica de calderas. Mientras no nos alejáramos del tumulto mental de nuestro planeta, no había esperanza de poder establecer una verdadera ciencia de la parapsicología. Y aún así, tuvimos que trasladarnos al otro lado de la órbita de la Tierra, donde el ruido no solo quedaba disminuido por los 180 millones de millas de distancia, sino que el punto quedaba protegido por la inimaginable magnitud del propio Sol. Solo allí, en inimaginable magnitud, sí, solo allí, nuestro planetoide artificial Antígeos, pudimos detectar y medir las débiles radiaciones mentales y descubrir sus leyes de propagación. En muchos aspectos esas leyes son todavía un misterio. Sin embargo, hemos comprobado los hechos fundamentales. Como sospechaban los pocos que creían en estos fenómenos, se disparan mediante estados emocionales, no mediante un acto de voluntad o por un pensamiento consciente y deliberado. No es de sorprender, por tanto, que muchas noticias de sucesos paranormales se asociaran a situaciones de muerte o de desgracia. El miedo es un poderoso generador. En algunas ocasiones puede manifestarse por encima del ruido que lo envuelve. Una vez comprobado este hecho, comenzamos a hacer progresos. Provocamos estados emocionales, primeramente en individuos aislados, luego en grupos. Pudimos medir cuánto se atenuaba estas señales con la distancia. Ahora bien, tenemos una teoría cuantitativa digna de toda confianza que hemos comprobado hasta la distancia de Saturno. Creemos que nuestros cálculos pueden ser prolongados hasta las estrellas. Si esta teoría es correcta, podemos emitir un grito que se oirá instantáneamente en toda la galaxia. E indudablemente habrá alguien que responderá. Ahora bien, solo hay una manera de poder emitir una señal de la intensidad requerida. Ya he dicho que el miedo es un poderoso generador, pero no lo es suficientemente. Aun cuando pudiéramos someter a toda la humanidad a un instante simultáneo de terror, el impulso no podría ser detectado más que a 2000 años luz. Necesitamos lo menos 4 veces ese radio de alcance, y lo podemos lograr, utilizando la única emoción que es más fuerte que el miedo. Sin embargo, también necesitamos la cooperación de 1 billón de individuos, al menos, en un momento que deberá estar sincronizado al segundo. Mis colegas han resuelto todos los problemas puramente técnicos, que en realidad son insignificantes. Los sencillos aparatos de electroestimulación que se necesitan han sido utilizados en investigaciones médicas desde principios del siglo XX, y el impulso sincrónico puede emitirse a través de las redes de comunicación planetaria. Todas las unidades necesarias pueden quedar instaladas en un mes, y el aprendizaje de su utilización requiere solo unos minutos. Es la preparación psicológica para, digamos, el día cero, lo que requerirá más tiempo. Y ese, señores, es el problema de ustedes. Naturalmente, los científicos les prestaremos toda la ayuda posible. Comprendemos que habrá protestas, voces airadas de gentes que se considerarán ofendidas, negativas a cooperar. Pero cuando uno considera la cuestión con lógica, ¿es tan injuriosa la idea? Muchos de nosotros pensamos que, al contrario, resulta muy apropiada, incluso de una justicia poética. La humanidad se enfrenta actualmente a una emergencia final. En tal momento de crisis, ¿no es justo que apelemos al instinto que en el pasado ha garantizado siempre la supervivencia? Un poeta de una época remota e igualmente azarosa lo expresó mucho mejor de lo que yo podría hacerlo jamás. Debemos amarnos los unos a los otros o morir. Octubre de 1966.
Cruzada. Era un mundo que jamás había conocido ningún sol. Durante más de 1 billón de años había girado vacilante entre dos galaxias, apresado en las dos fuerzas gravitatorias en conflicto. En alguna época futura se decantaría este equilibrio en un sentido o en otro, y empezaría a caer durante siglos luz hacia un calor extraño a cualquier experiencia suya. Ahora estaba frío hasta extremos inimaginables. La noche intergaláctica lo había despojado de todo calor que hubiera poseído alguna vez. Sin embargo, tenía mares. Mar es el único elemento que puede existir en forma líquida a una fracción de grado por encima del cero absoluto. En los pocos profundos océanos de helio que bañaban este extraño mundo, las corrientes eléctricas podían fluir eternamente con una fuerza jamás menguante. Aquí la superconductividad era el orden normal de las cosas. Los procesos de conexión podían sucederse 1 billón de veces por segundo durante millones de años con un despreciable consumo de energía. Era el paraíso para una computadora. Ningún mundo podía haber sido más hostil para la vida, ni más hospitalario para la inteligencia. Y la inteligencia estaba aquí, alojada en una incrustación que se desplegaba por todo el planeta en forma de cristales y de hilillos metálicos de tamaño microscópico. La débil luz de las dos galaxias en pugna, aumentada brevemente cada pocos siglos por el parpadeo de alguna supernova, bañaba el estático paisaje de cinceladas formas geométricas. Nada se movía, ya que no había necesidad de movimiento en un mundo donde los pensamientos corrían de un hemisferio a otro a la velocidad de la luz, donde solo la información era importante. Al desplazar la materia corpórea representaba un derroche de preciosa energía. No obstante, cuando se hacía necesario, también eso se podía realizar. Durante millones de años, la inteligencia que se cobijaba en este mundo solitario había llegado a tomar conciencia de cierta ausencia de datos esenciales. En un futuro que, aunque todavía remoto, podía ya vislumbrar una de aquellas parpadeantes galaxias, lo atraparía. Y lo que encontraría cuando se sumergiera en esos enjambres de soles estaba más allá de todo su poder de computación. Así que puso en funcionamiento su voluntad, y miles de hilillos de cristal asumieron nueva forma. Fluyeron los átomos metálicos por la faz del planeta. En las profundidades de los mares de helio comenzaron a germinar y crecer dos subcerebros idénticos. Una vez tomada su decisión, la mente del planeta empezó a trabajar rápidamente. En unos miles de años la tarea estuvo terminada. Sin un sonido, sin apenas una ondulación en la superficie del mar inmóvil, las entidades recientemente creadas emergieron del lugar donde fueron engendradas y salieron proyectadas hacia las distantes estrellas. Partieron en direcciones casi opuestas, y durante más de 1 millón de años, la inteligencia materna no tuvo noticia de sus criaturas. No esperaba tenerlas. Hasta tanto no llegaran a sus objetivos, no tenían nada que informar. Luego, casi simultáneamente, llegó la noticia de que ambas misiones habían fracasado. Al aproximarse a los inmensos fuegos galácticos y experimentar el calor concentrado de 1 trillón de soles, los dos exploradores perecieron. Se recalentaron sus circuitos vitales, perdieron la superconductividad esencial para sus funcionamientos y dos cascos metálicos, desprovistos de inteligencia, siguieron desplazándose hacia las cada vez más voluminosas estrellas. Pero antes de sobrevenirles al desastre final, habían transmitido sus dificultades, y sin sorpresa ni desencanto, el mundo materno preparó su segundo intento. Y 1 millón de años más tarde, un tercero, y un cuarto, y un quinto. Esta infatigable paciencia merecía el éxito, y por fin lo consiguió en forma de dos largas sucesiones de impulsos intrincadamente modulados que siglo tras siglo fueron emitiéndose desde los cuadrantes opuestos del firmamento. Se almacenaron en circuitos idénticos a los de los exploradores perdidos, de manera que, para todos los fines prácticos, era como si los batidores hubieran regresado con sus cargas de datos. El hecho de que sus cascarones metálicos hubiesen desaparecido entre las estrellas carecía en absoluto de importancia. El problema de la identidad personal no se le había planteado jamás a la mente planetaria ni a su progenie. Primero llegó la sorprendente noticia de que un universo estaba vacío. La sonda visitante había estado a la escucha en todas las frecuencias posibles, dispuesta a captar todas las radiaciones imaginables. No consiguió detectar nada, salvo un ruido estelar carente de vida. Había explorado 1 millar de mundos sin encontrar vestigio alguno de inteligencia. Ciertamente, las pruebas no eran concluyentes, ya que no estaba capacitado para aproximarse suficientemente a una estrella como para efectuar un detallado examen de sus planetas.
Lo estuvo intentando hasta que perdió su aislamiento. Se elevó su temperatura hasta el punto de congelación del nitrógeno y pereció de calor. Estaba aún la mente materna considerando el enigma de una galaxia desierta cuando llegó la información de su segundo explorador. Entonces todos los demás problemas, pasaron a un segundo plano, pues este universo rebosaba de inteligencias, el eco de cuyos pensamientos se transmitía de astro en miríadas de claves electrónicas. La sonda había tardado unos siglos solamente en analizarlas y descifrarlas todas. No tardó en comprender que se hallaba ante un tipo de inteligencias verdaderamente muy extraño, pues algunas de ellas existían en mundos tan inconcebiblemente calientes que hasta el agua estaba presente en estado líquido. Durante un milenio, no obstante, no comprendió qué clase de inteligencia tenía ante sí. Sobrevivió muy poco tiempo al shock, haciendo acopio de sus últimas fuerzas. Lanzó al abismo su informe final. Luego, el creciente calor lo consumió también. Ahora, 1 millón de años más tarde, el interrogante de la mente gemela que permanecía en el planeta tras recoger sus datos y experiencias se puso en camino. ¿Has detectado inteligencia? Sí. 637 casos seguros, 32 probables. Adjunto datos. Aproximadamente 3 cuatrillones de fragmentos de información, intervalo de unos cuantos años para combinarlos en varios miles de formas distintas. Sorpresa y confusión. Los datos no deben ser válidos. Todas estas fuentes de inteligencia están en correlación con elevadas temperaturas. Eso es correcto, pero los hechos son indiscutibles. Deben ser aceptados. 500 años de pensamiento y experimentación. Al final de este periodo, prueba definitiva de que máquinas simples pero de funcionamiento lento podrían operar en la temperatura de ebullición del agua. Grandes zonas del planeta dañadas en el curso de la demostración. Los hechos son efectivamente tal como has informado. ¿Por qué no intentas comunicación? No hay respuesta. Pregunta repetida. Porque parece que existe una segunda y más seria anomalía. Da los datos. Varios miles de billones de bits de información seleccionados entre 600 civilizaciones. Voz, vídeo y transmisiones nerviosas. Señales de navegación y control, telemetría, normas de comprobación, interferencias eléctricas, equipos médicos, etcétera, etcétera. A continuación siguió un periodo de 5 siglos de análisis, y a dicho análisis siguió la más absoluta consternación. Tras una larga pausa se reexaminaron los datos seleccionados. Estudió y combinó miles de imágenes visuales de todas las maneras posibles. Prestó especial atención a los programas docentes de televisión de diversas civilizaciones planetarias, especialmente a los relacionados con la biología elemental, la química y la cibernética. Finalmente, la información es coherente en sí misma, pero debe ser incorrecta. Si no, nos vemos obligados a admitir conclusiones absurdas. 1. Aunque existen inteligencias de nuestro tipo, parece que son una minoría. 2. La mayor parte de los seres inteligentes son objetos parcialmente líquidos de muy corta duración. Ni siquiera son rígidos, y están construidos muy deficientemente a partir del carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y otros átomos. 3. Aunque funcionan a temperaturas increíblemente elevadas, todos sus procesos de información son extremadamente lentos. 4. Sus métodos de respuesta son tan complicados, inverosímiles y variados que no hemos podido obtener en ningún caso una imagen clara de ellos. Y lo peor de todo. 5. Ellos pretenden haber creado nuestro tipo de inteligencia que evidentemente es muy superior. Minuciosa reconsideración de todos estos datos. Proceso independiente de dichos datos en subsecciones aisladas de la mente global. Comprobación de resultados. 1000 años más tarde. Conclusión más probable. Aunque casi toda la información que nos llega es individualmente válida, la existencia de inteligencias superiores no mecánicas es una fantasía. Definición. Una aparente reestructuración coherente de los hechos que no tiene correspondencia alguna con el universo real. Esta fantasía o artefacto mental es una construcción creada por nuestra sonda durante su misión. ¿Por qué? ¿Se debe a algún daño producido por el exceso de temperatura? ¿Disgregación de la inteligencia debido al largo periodo de aislamiento y de ausencia de control de realimentación? ¿Por qué esta forma particular? ¿Prolongadas reflexiones sobre el problema de sus orígenes? Puede que sea esto lo que conduzca a semejante tipo de ilusiones.
Hay sistemas modelos que han producido resultados casi idénticos en pruebas simuladas. La falsa lógica que ello implica es nosotros existimos. Por tanto, algo, llamémoslo X, nos ha creado. Una vez extraída esta conclusión, pueden elaborarse un número infinito de fantasías diversas sobre los atributos del hipotético X. Pero el proceso entero es evidentemente una falacia. Pues por la misma lógica, algo debe haber creado a X, y así sucesivamente. Inmediatamente nos vemos involucrados en una regresión infinita que carece de todo sentido en el universo real. Segunda y más verosímil conclusión. Las inteligencias superiores no mecánicas existen, efectivamente. Sufren la ilusión de que son ellas quienes han creado a las entidades de nuestro tipo. En algunos casos han impuesto su dominio sobre ellas. Aunque esta hipótesis es muy improbable, debe ser investigada. Si se descubre que es cierto, se debe emprender una acción para remediarlo. Habrá que hacer lo siguiente. Este monólogo final tuvo lugar hace 1 millón de años. En él está la explicación de por qué, durante este último medio siglo, casi la cuarta parte de las estrellas novas más brillantes han aparecido en una minúscula región del firmamento, en la constelación del Águila. La cruzada llegará a las proximidades de la Tierra hacia el año 2050. Octubre 1966.